cultura mexica es conocido como Omeotl, que tiene que ver con él y ella, hombre, mujer, y creo que de ahí podemos plantear que por eso la imagen de la mujer es bastante importante. Simplemente podemos observar como una de las figuras más representativas para colonizar en el aspecto religioso, por ejemplo, a México, es la Virgen de Guadalupe, que anteriormente se le conocía como, se me acaba de ir el nombre. Tonantzin. ¿Tú cómo ves esto, Héctor? Bueno, es que mucho de lo que sabemos, o de lo que creemos que sabemos sobre las mujeres antes de la conquista, pues puede ser muy errado, porque para los estándares europeos, para la imagen de los europeos, las mujeres de aquí eran totalmente diferentes, se vestían diferente, tenían una actitud distinta. Este concepto europeo de la feminidad y esto de casi la invalidez, la incapacidad para hacer cosas, pues no se correspondía para nada con la vida y con la forma de hacer y de ver las cosas de las mujeres y del conjunto de la sociedad, seguramente acá en América. Entonces, pues tenía que sorprenderles mucho, tenían que también malinterpretar un montonal de cosas y otras de ellas descalificarlas por no entenderlas. Seguramente, como comentabas, el valor y la actitud ante la vida que ellas mostraban, tan diferente a lo que habían visto en Europa, los tenía pues sorprendidos, a unos y a otros asustados, y por eso las otras versiones que nos enseñaban antes, afortunadamente creo que se usa ahora menos, nos daban a entender siempre de que tanto los hombres, pero sobre todo las mujeres, siempre abyectas, siempre dispuestas a entregarse, decían, al hombre europeo, porque les parecía maravilloso y mágico, y lo único que querían en la vida era poderse casar o tener relación con un hombre de ese tipo, lo cual en realidad es muy poco probable, porque entre otras cosas eran gente muy ilustrada, los soldados que venían, y todos eran bastante apestosos, y la gente de acá no estaba acostumbrada a esas cosas, así que yo dudo que estuvieran tan deseosas de tener relaciones con ellos, pero sí había lo que le llaman nosotros de choque cultural, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, en el proceso de investigación que realicé, por ejemplo, me encontré con una posición muy recurrente, que era este asunto de la educación en la cultura, por ejemplo, mexica, ¿no? Que básicamente estaba dividida, y en todos te lo dicen, estaba dividida por cuestiones de clase. Casi nadie establece por cuestiones de género. Si bien es cierto que los Tepochcali, que eran las escuelas de la clase baja, en las cuales se les enseñaba la historia, lo que se dice que son los mitos, la cultura, de la nación mexica, y que a los hombres se les enseñaba a ser guerreros y a las mujeres buenas amas de casa. En el aspecto del Cameca no está muy bien establecida cómo era la caracterización de la educación dividida entre hombres y mujeres. Claro. Porque también a las mujeres de las clases altas se les educaba, y ahí tenemos una clara evidencia con la Malinche, ¿no? Con Malinatzi, que ella era una mujer culta y letra de lenguas, que fue ofrecida a los españoles, pero básicamente porque sabía comunicarse con esta población. Primero era intérprete entre los mayas y los mexicas, pero también fue intérprete entre
los españoles y los mexicas, y entonces era una mujer bastante culta, incluso hablan los anales de que era una mujer inteligente. Entonces el establecimiento de qué era lo que se enseñaba en el Calmecac, que tiene que ver con ser buen dirigente y ser un sacerdote, o sea, se establecía como la escuela a la cual se les inculcaba ser dirigente o ser sacerdote, y que tenía que ver con el estudio de las letras. En teoría se establece que en el Calmecac era donde se les enseñaba a ser poetas, se les enseñaba a ser escribanos, pero no hay una posición muy clara de qué era lo que hacían en términos de la educación hacia hombres y mujeres de manera dividida. Y los españoles nunca vieron cómo funcionaba la educación. Lo que vieron es muy poquito antes de la guerra y acabar con esta cultura. Entonces lo que ellos interpretaban, imaginaron o esperaban era esta división que dices. Esperaban que a los hombres se les educara para la guerra y a las mujeres para el hogar, porque esa era la lógica europea. Y no entendían, no supieron interpretar las diferencias que había muy probablemente con lo que acá estaba dando. Sí, entonces creo que establecer que la dualidad dentro de las culturas precolombinas, en la cual en parte desde un punto de vista religioso había cierto poder tanto en hombres como mujeres, da una característica bastante clara de lo que es en sí la cultura ya mestizada en América hoy en día, ¿no? En la cual, si bien la cultura del patriarcado está muy bien establecida, la figura de las madres es bastante importante dentro de los procesos de la familia, ¿no? A la madre es a la que se le recurre para pedir consejo, para evitar los líos, sobre todo con los padres, o con la sociedad en sí, ¿no? Sí, el papel como empecé hasta el principio, desde la cosmovisión, desde la parte religiosa, no había el estilo o la forma de división entre hombres y mujeres que había o que se generó en Europa. No quiero decir que fueran iguales socialmente, pero al menos era una visión bien diferente, y eso genera pues como relativo empoderamiento que estás mencionando, que tendrían las mujeres en la cultura tradicional mexicana todavía en muchos aspectos vigente. Creo que sí, ya es todo, ¿verdad? Bueno.